Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse y darle like a este video para que podamos seguir trayendo contenido impactante. La noche era oscura y silenciosa en el barrio donde vive Gulum. Sin embargo, esa tranquilidad fue interrumpida por un escándalo que nadie esperaba. Bar, visiblemente alterado, llegó a la puerta de la casa de Gulum y comenzó a golpear con fuerza. Vecinos curiosos empezaron a asomarse por las ventanas, preguntándose qué estaba ocurriendo. Nadie podía imaginar que lo que estaba por suceder se convertiría en el centro de todas las conversaciones al día siguiente. Según testigos, Bar gritaba el nombre de Gulum sin cesar, exigiendo que abriera la puerta. Sus palabras eran ininteligibles, pero el tono desesperado de su voz dejaba claro que algo grave ocurría. En cuestión de minutos, la situación escaló a un punto crítico cuando Gulum, desde la ventana del segundo piso, le pidió que se fuera. Sin embargo, lejos de calmarse, Bar intentó abrir la puerta a la fuerza. Fue entonces cuando los vecinos, preocupados por la seguridad de Gulum, llamaron a la policía. Los testigos afirman que en el momento en que las sirenas de la policía se empezaron a escuchar a lo lejos, Bar pareció entrar en pánico. Miraba a su alrededor como si buscara una salida, pero ya era demasiado tarde. 3 patrullas llegaron rápidamente al lugar, rodeando la vivienda. Los oficiales descendieron con precaución y le ordenaron a Bar que se apartara de la puerta inmediatamente. Sin embargo, él no parecía dispuesto a obedecer. Los agentes intentaron dialogar con él, pero su actitud desafiante solo empeoró las cosas. Lo más impactante sucedió cuando Gulum finalmente decidió bajar. Con rostro serio y visiblemente afectada, abrió la puerta y se enfrentó a Bar. «Ya basta», le dijo con una voz firme pero temblorosa. La tensión en el ambiente era palpable. Todos esperaban que él se calmara, pero en lugar de eso, intentó empujar la puerta para entrar a la casa. Fue en ese momento cuando la policía intervino. 4 agentes lo sujetaron con fuerza y, tras una breve lucha, lograron reducirlo y esposarlo en el suelo. Los vecinos observaban incrédulos mientras Bar era subido a una patrulla. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntaban algunos. La relación entre Bar y Gulum había sido objeto de rumores durante meses, pero nadie imaginaba que terminaría en un incidente policial. Gulum, por su parte, se abrazó a una amiga que había llegado a apoyarla. Su rostro reflejaba alivio, pero también tristeza. Las autoridades confirmaron más tarde que Bar fue detenido por alteración del orden público y resistencia a la autoridad. Se espera que enfrente cargos en los próximos días. Mientras tanto, Gulum ha decidido mantenerse en silencio sobre el asunto, aunque algunos amigos cercanos aseguran que está considerando tomar medidas legales contra él. Este episodio ha dejado muchas preguntas sin responder. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué llevó a Bar a actuar de esa manera? ¿Fue la situación realmente tan grave como parecía o hay detalles ocultos que todavía no conocemos? Las respuestas siguen siendo inciertas y las especulaciones no se han hecho esperar. A lo largo de los últimos meses, los murmullos en el barrio se habían intensificado. Algunos vecinos comentaban haber escuchado discusiones entre ellos, otras personas aseguraban haber visto a Bar esperando frente a la casa de Gulum en varias ocasiones. Sin embargo, nunca antes había sucedido algo tan dramático como lo que ocurrió aquella noche. La vecindad, que en su mayoría disfrutaba de la tranquilidad de un barrio pacífico, ahora se encontraba dividida, con algunos defendiendo a Gulum y otros buscando entender las razones detrás del comportamiento de Bar. Gulum, por su parte, ha mantenido una postura reservada desde el incidente. No ha querido hablar con los medios de comunicación ni con la policía en detalle sobre lo sucedido. Sin embargo, sus amigos más cercanos han comenzado a compartir detalles que podrían arrojar algo de luz sobre la relación entre ella y Bar. Según algunos testimonios,
Gulum habría estado pasando por un momento personal complicado, enfrentando tensiones familiares y laborales, lo que podría haber influido en su interacción con Bar. Aunque esto no justifica la reacción extrema de él, algunos creen que podría haber estado bajo una presión emocional considerable, que finalmente lo llevó a perder el control. El caso ha generado mucha preocupación en la comunidad, ya que no es común que un incidente de este tipo ocurra en un lugar tan tranquilo. Muchos se preguntan si hubo señales de alerta que se pasaron por alto, y si la intervención de la policía podría haberse evitado. Algunos de los residentes aseguran que, aunque el comportamiento de Bar fue excesivo, nadie esperaba que la situación llegara tan lejos. A veces, las personas se encierran en sí mismas y no sabemos lo que realmente están viviendo, comentó uno de los vecinos. Lo cierto es que el barrio nunca volverá a ser el mismo. La presencia de la policía, las sirenas y la tensión que se vivió esa noche dejaron una marca profunda en los residentes. Aquella noche, las luces de las patrullas iluminaban las calles, pero lo que realmente brillaba en la mente de todos era la incertidumbre. ¿Qué iba a pasar después de la detención? ¿Cómo se resolvería el conflicto entre Gulum y Bar? Además, el hecho de que este evento fuera tan público hizo que el barrio se convirtiera en el centro de atención, no solo entre sus habitantes, sino también entre quienes escucharon los rumores a través de las redes sociales. Los teléfonos comenzaron a sonar, los mensajes se multiplicaron y la noticia se extendió rápidamente, convirtiéndose en tema de conversación en cafés, oficinas y en las mismas redes. Entre tanto revuelo, algunos especulaban sobre los posibles antecedentes de Bar, otros se centraban en el comportamiento de Gulum. ¿Ella había dado señales de querer terminar la relación con él de manera más definitiva? ¿Había intentado antes ponerle fin a su relación con Bar de manera menos confrontativa? Las versiones eran muchas, y lo único cierto es que los hechos eran confusos y difíciles de comprender para los que no estaban directamente involucrados. El abogado de Gulum, que fue contactado poco después de los eventos, ha asegurado que su cliente está colaborando con la justicia, pero que prefiere centrarse en su bienestar emocional antes que en los detalles públicos del caso. Según él, Gulum está recibiendo el apoyo de sus seres queridos y planea tomar las decisiones adecuadas una vez que las autoridades se hayan pronunciado formalmente. A lo largo de los próximos días, el caso continuará desarrollándose y las autoridades deberán trabajar para aclarar todos los detalles. Los involucrados seguirán sus caminos, pero el eco de este escandaloso incidente permanecerá en las calles del barrio, en las conversaciones entre vecinos y, por supuesto, en las mentes de todos aquellos que fueron testigos de aquella noche.